Bendiciones, bendiciones, sean todos bienvenidos a esta familia de Ministerio Camino Eterno, una familia que está fundamentada en la verdad y la verdad es Jesucristo. El día de hoy quiero traerles una narración algo interesante, algo de lo que me ocurrió el día de ayer, más precisamente por la noche. La verdad es que Dios trabaja en nuestras vidas de manera misteriosa. El día de anoche yo me acuesto como todas las noches, normal, 22 horas durmiendo tranquilamente. Pero por la medianoche, 1 de la mañana, me agarró como frío. Tenía mucho frío. Era demasiado frío. Era como si estuviera dentro de la nevera y con un ventilador. Tenía frío. Estaba temblando de frío. Entonces le digo a mi esposa, le pregunto, ¿hace frío? Y ella me dice, no, hace calor. Incluso ella estaba destapada y yo estaba con la colcha tapado hasta la cabeza. Y estaba teniendo pequeñas convulsiones, o sea, es decir, eh, temblando de frío. Y no podía dejar de temblar de frío, tenía mucho frío. Y entonces le digo, por favor, le digo, abrazame para generar calor porque tengo frío. En serio sentía que me iba a morir congelado. Entonces mi esposa me dice, bueno, estás obteniendo fiebre. ¿Y de qué? ¿Verdad? Y ya saben, como los hombres somos exagerados, ¿verdad? No somos tan fuertes como las mujeres y ya empecé a encomendar mi vida al Señor y pedir perdón por alguna cosa si cometí que no lo sabía y darle gracias y ya miraba de reojo para el techo a ver si veía las puertas de los cielos abiertos, ¿verdad? Si veía a uno sentado en el trono, ya me estaba encomendando al Padre. Hermanos, era demasiado el frío que sentía. Y ella me pedía que yo dejara de moverme, pero yo no podía dejar de temblar. Era involuntario ese movimiento. Y resulta que nuestro cuerpo tiene células que generan energía. Esa energía genera calor. Y lo que intenta es mantener todo en armonía dentro de nosotros, en especial el latido del corazón. Pero cuando las células que deben generar energía ya no están generándolas, el corazón, para que no se duerma, tiene que generar calor de alguna otra manera el cuerpo y de ahí vienen las pequeñas convulsiones, lo que llamamos, ¿cómo se dice? El temblar de manera constante para generar calor y todo ese calor que se genera, esa energía extra, si bien es poca, todo va hacia el corazón para que éste no deje de latir. Así funciona nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa. Entonces yo estaba temblando ahí con mucho frío, no sabía qué hacer. Entonces en un momento me pongo en una posición donde pongo los brazos debajo de la cabeza, el otro brazo debajo de las dos piernas, en posesión como que voy al baño, ¿verdad? Y me mantengo ahí tiritando de frío. Y pasaron como 30, 40 minutos y no se me iba eso, no se me iba, hasta que empiezo a sentir un golpecito de calor entre el cuerpo y el colchón. No en la espalda porque seguía teniendo frío, pero fueron tantos minutos de estar en una sola posición que empezó a generar ese calor. Pero claro, al estar en una posición sin moverme, empezó a dar calambre en el hombro, molestias en el cuello, así que tenía que darme vuelta, ¿verdad? Moverme. Me muevo para descansar el hombro y vuelve ese frío, vuelve esos temblores repentinos y por 30 minutos más era una cosa de locos, estaba realmente asustado. Era mucho el frío, era mucho el frío. Y claro, salgo de mi zona de confort, de ese pedacito de calor y vuelve a generar frío. Me vuelvo a poner en la misma posición que estaba, pero del otro lado
pasan los minutos, ¿verdad? Hasta que genera nuevamente el calor. Una vez que genera nuevamente ese pequeño movimiento de calor, yo ya no me quiero mover. Trataba de controlar la respiración para no temblar tanto. Y me empieza a dar calambres en el hombro nuevamente. Claro, ya había una hora pasado que yo estaba en la misma posición. Y yo dije, yo no me voy a mover. Yo no me voy a mover. O sea, acá el brazo que se aguante. Pero yo no voy a dejar esta zona. ¿Por qué? Porque ya había empezado a generar calor. Había dejado de temblar y yo no quería volver a lo anterior porque realmente era feo. Y dije, me voy a quedar acá. Pero el brazo ya empieza a doler, ¿verdad? A dar como calambres y a bajar por el codo. Ya me empezó a doler las manos. Tenía las manos debajo de la cabeza, en la nuca. Las piernas se me estaban acalambrando, pero yo, terco, no quería moverme. Y en ese momento el Espíritu Santo me guía hacia un mensaje. Pero fue algo de 2 segundos. Fue algo de 2 segundos y es por lo que estamos aquí hoy. Me dice, el Espíritu Santo me guía a ese pensamiento, donde dice, así son muchos hijos de Dios, que por estar en ese confort, por estar en ese lugar seguro y no empezar de cero, no quieren moverse. No quieren moverse. Y muchas veces Dios tiene algo para ti, muchas veces Dios tiene una bendición extra para ti, pero eso quiere decir que tú tienes que tomar la decisión de moverte, de salir de tu zona de confort. Pero por miedo a empezar de nuevo, por miedo de empezar de cero, no lo haces. Y te quedas estancado en ese lugar, soportando los dolores, digamos, en este caso los calambres, pero por no querer moverte, porque no sabes cómo te va a ir. Un ejemplo, quizás te llevó años independizarte, poner ese negocio, el cual te ha dado fruto, ganancias, ¿sí? Has trabajado muy duro. Y entonces empezaron a bajar las ganancias, empezaron a bajar las ventas, sea el negocio que tú tengas, y tú eres hijo de Dios. Y este mensaje, en primera, es para los hijos de Dios que ya tienen un cierto nivel de madurez espiritual, ¿sí? No son para niños espirituales, son para personas que ya son sensibles a la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Personas que tienen una comunión constante con Dios y Dios los guía y estas personas pueden percibir esa guía de Dios. Son para esas personas, ¿sí? Entonces, las ganancias van cayendo y viene la guía de Dios en tu vida. Tal vez deberías poner otro negocio, invertir en otro lado. Tal vez deberías cerrar ese negocio y empezar otro. Pero el miedo hace con que tú digas, no, me costó mucho tiempo llegar hasta aquí. He dejado mucha energía, mucho tiempo, muchas horas en este negocio. Mejor tomo mis ahorros e invierto más en el negocio. Quizás más publicidad, quizás uniformes nuevos, quizás un nuevo lote de precios, ¿verdad? Tú inviertes más. Y entonces te quedas ahí. ¿Por qué? Porque tienes miedo de empezar algo nuevo, tal vez por la edad, por el tiempo, lo que fuera. Pero Dios te está guiando hacia otra oportunidad, porque tiene para ti algo mucho mejor. Y el miedo no permite que te muevas. El miedo no permite que te muevas. Y en un hijo de Dios esto no debería ser así. Entiendo en un niño espiritual que no conoce la voluntad del Padre, que está empezando, que no sabría si lo que le está ocurriendo es una oportunidad o simplemente una estrategia humana, si haría tal cambio, ¿verdad? Pero un hijo de Dios maduro, sensible a la voz de Dios, sabe cuando Dios lo está guiando al cambio, pero muchas veces el miedo no permite dicho cambio y entonces pierde la bendición.
Otro ejemplo de ello podemos encontrar en una persona que trabaja en una empresa por muchos años y luego pues le aumentan las horas laborales, pero no le aumenta el salario. No le aumenta el salario. Entonces él ve que su dinero ya no le alcanza y ya no tiene tiempo para estar con la familia. Tiene que trabajar más. El Espíritu de Dios lo guía a que probablemente ya es tiempo de buscar otra cosa. Pero una vez más el miedo no lo permite. Y siempre que Dios nos guía a movernos, Él abre puertas. Por ahí puede llegar una persona y te diga, mira, en tal empresa, en tal fábrica, están necesitando personal, ganarías un 30 o un 40% más que aquí, trabajarías menos horas y tendrías más tiempo con tu familia. ¿Por qué no te vienes? Y muchas veces las personas deciden, no, pero yo aquí ya tengo cierta antigüedad, ya conozco al dueño, conozco su familia, moverme ahora de empresa a mi edad, no se quieren mover. Entonces el miedo hace con que queden estancados, soportando el estrés, los nervios, los dolores que le pueden causar estar en ese lugar, ¿verdad? Pero prefiere eso porque es seguro, entre comillas, es lo que conoce antes de ir a una nueva empresa. Y hay un principio bíblico donde nos enseña que el Señor no contenderá con el espíritu del hombre para siempre. Es decir, Él puede intentar guiarte hacia algo mejor. Pero si tú, por miedo, temor, capricho, rebeldía, lo que sea, decides no obedecer a la voz de Dios, Él no va a estar insistiendo para siempre. Va a llegar un momento que va a decir, bueno, si tú quieres quedarte ahí, yo tenía algo mejor para ti. Pero si esa es tu decisión, el Señor ahí te va a dejar. ¿Verdad? Es interesante donde me llevó a pensar el Señor. Y es interesante como los hijos de Dios muchas veces nos dejamos gobernar por el temor. Y no es así. Ni hablar a una persona de 40 años, decirle, mira, tienes una oportunidad de cambio en otra ciudad, en otra provincia, o por qué no en otro país. Y muchos dirían, no, yo no quiero moverme de nación, no me quiero mover de estado, de provincia, yo aquí tengo mis padres, mis amistades. Y quizás es muy probable que si la guía viene de Dios y tú estás rechazando, estás perdiendo bendiciones. Estás perdiendo que Dios te bendiga, porque si Él quiere moverte de un lugar es porque tiene algo mejor para ti. Ahora quiero ser claro en una cosa. Las bendiciones de Dios no se resume única y exclusivamente a lo material. No quiere decir que te va a mover de una empresa, de un negocio o de que tú emprendas un nuevo comercio para tener más dinero. Yo entiendo que nuestros pensamientos van siempre por ese lado. Si yo me voy a mover, tiene que ser para obtener mejores ganancias. Suena lógico y no está mal pensar así. Pero cuando la guía viene de Dios, la bendición viene de Dios, no siempre es lo material primeramente. Muchas personas están estancadas en un trabajo o en sus propios negocios adquiriendo mucho estrés. Y el estrés con el tiempo acumulado trae enfermedad. Y yo te pregunto, ¿qué sería mejor? ¿Orar para que Dios te sane una enfermedad o evitar dicha enfermedad? Lo más probable es que Dios quiera evitar algo y quiera moverte a un lugar donde estés tranquilo, tengas mejor tiempo, tiempo de calidad con tu familia, con tu esposa si eres casado, con tus hijos si eres padre, donde puedas ganar más o quizá lo mismo, pero vas a estar en paz, vas a tener menos nervios, menos estrés, conocer nuevas personas, estar mucho mejor, ¿sí? Y esto lo puedo decir por experiencia. Entonces, ese miedo a estar en un lugar seguro te puede estar evitando conseguir la bendición de Dios de mejor calidad de vida. Quizás, como dije, puedes ganar más. Quizás puedes ganar lo mismo o un poco menos. Pero no se trata siempre de lo material, sino se trata de tu salud física, mental y espiritual. Y Dios quizás te está queriendo mover de un lugar porque Él se está dando cuenta que te está afectando ese trabajo, te está afectando ese negocio,
aún tú como dueño estás empezando a sufrir muchos nervios, quebrantos, muchos estrés que luego se dispara en futuros problemas de salud. Entonces, la recomendación del día es, si tú sientes que Dios te está llamando a un cambio, ¿sí? A moverte hacia otro lugar, otro trabajo, abrir un nuevo negocio o incluso mudarte de ciudad, no tengas miedo, porque las bendiciones de Dios no añade tristeza. Si es Dios que te está moviendo y abriéndote las puertas, no te quedes en lo que tú llamas mi lugar de confort, mi seguridad, porque podrías estar perdiéndote de grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y para terminar lo que me pasó anoche, este mensaje llegó en 2 segundos, como les mencioné. Entonces me di vuelta, me cambié de posición, pensando que iba a tener otra vez frío. ¿Y saben qué? Ese frío fue desapareciendo. Y empezó a calentar mis pies, a calentar mis manos, mi espalda. Y mi cuerpo volvió a la temperatura normal. Y he podido descansar. Así que ese miedo de que yo estaba teniendo no existía realmente. No había por qué. Pero lo interesante es que el Espíritu Santo me guió a reflexionar en este mensaje. Que no tengamos miedo, ¿sí? Más bien oremos. Y si es la voluntad de Dios, y si Él abre puertas en otro lugar, ve con confianza. Muévete. Porque Dios tiene algo mejor para ti. No te quedes en tu zona de confort. No tienes por qué seguir soportando maltratos, dolores, ¿verdad? Estrés en un lugar porque hace tiempo que estás ahí y ya estás acostumbrado. No, los cambios cuando vienen de parte de Dios es para bendición y la bendición del Señor no añade tristeza. Amén.